Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vengo a traerte una opción de solución de cómo incrustar, cómo poner un botón flotante de WhatsApp en la plataforma, en nuestro proyecto, en nuestra página de Google Sites. Así como lo oye, así como esta página que acabo de crear en cuestión de minutos para poder probar este botón que acabo de insertar. Como puedes ver aquí, un botón flotante. Al darle clic aparece el chat para poder enviar mensajes de WhatsApp y además que está totalmente personalizado. Y te preguntarás dónde encontraste esta solución. Y yo te la voy a comentar en la descripción del video. Te voy a dejar el link de la página web donde vas a poder adquirir esta solución de manera gratis y de manera personalizada. Así que quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar cómo puedes personalizarlo completamente y cómo puedes incrustarlo en tu web de Google Sites. Quédate hasta el final del video porque te voy a explicar el paso a paso para que puedas configurarlo y puedas elaborar tu web optimizada para dispositivos móviles y con este botón flotante de Google Sites, este botón flotante de WhatsApp muy profesional y de manera gratis y de manera personalizada. Queda hasta el final del video, así que comencemos. Y bien amigos, como venía diciéndote, vamos a ir al paso a paso de cómo incrustar este botón personalizado que funciona a la perfección. Al darle clic aquí, primeramente está compuesto de una imagen que puedes poner tu foto o puedes poner la foto de tu personal de trabajo que trabaja para esta empresa o que es de soporte técnico. Yo le he dejado como esta imagen de defecto que te da la plataforma. Puedes personalizar el mensaje. Yo le he puesto: hola, ¿cómo puedo ayudarte? Y al darle aquí donde dice empezar a chatear, me va a redirigir automáticamente al WhatsApp. Bien, este botón flotante es la solución que nos brinda esta página que se llama elsafe.com/es. ¿Qué es esta página? Esta página es una página que permite elaborar widgets personalizados para incrustarlos en nuestra web a través del código que te brinda HTML. Tú lo puedes incrustar en la plataforma de Google Sites de manera rápida y sencilla. Y como puedes leer aquí, dice: mejore su sitio web sin necesidad de código. Los widgets ELSIF han ayudado a más de 1 millón de propietarios de sitio web a incrementar su venta, atraer visitantes, ahorra tiempo y dinero. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Como puedes ver aquí, funciona los widgets en cualquiera de estas plataformas, como son WordPress, Shopify, Weebly, Webflow, HTML, Wix. Como puedes ver, son todas las plataformas que existen en el mercado para poder elaborar nuestros proyectos de diseño web. Y aquí aparece Google Sites, que es lo que nos interesa. Nosotros, a darle clic a Google Sites, nos va a permitir ingresar a todos la gama de widgets que podemos utilizar para Google Sites. Obviamente esta es una web que tiene su precio, es un servicio, pero te permite la opción gratuita. Y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, como puedes ver, dice lo que nos interesa es este chat de WhatsApp. Le doy clic, me va a redirigir a el lado donde me da la información de cómo incrustar el botón flotante de mensaje de WhatsApp. Dice instalación gratuita, soporte premium, 14 días de reembolso, desde $0 al mes. Es gratuito. Lo que yo voy a hacer es, aquí, como puedes ver aquí, te permite escoger cualquiera de estos botones personalizados. Tiene múltiples modelos de botones con diferentes colores que además los puedes personalizar. Son plantillas para que puedas insertarlo en tu web. Por ejemplo, dale clic aquí, sale la persona, sale como si estuviera escribiendo, sale el mensaje personalizado. Igual aquí. Tú vas a ir explorando cuál quieres. Yo me guié y solamente inserté, elegí este botón de aquí, el más simple, y que está aquí primero, que es el clásico, que al darle clic aparece
el mensaje personalizado y que me redirige al botón de WhatsApp. Así tú vas a ir explorando. Ahora aquí está la función de cómo se vería en los dispositivos móviles. Y ahí está la tarifa, que son $0 al mes. Así que vamos a instalarlo. Voy a crear una cuenta nueva de Gmail porque esto permite por una cuenta nueva, ¿no? Yo ya tengo una cuenta, me permite solamente un widget que lo acabo de insertar aquí, ¿no? Aquí en esta página web que acabo de crear, ¿no? Como puedes ver aquí ya la incrusté y aquí está la marca la marca blanca de la página, que por ser gratuito siempre va a contener el link de la web donde lo he adquirido, ¿no es cierto? Muy bien. Hago así. Y lo mejor de esto, lo que más me llamó la atención es como esta web yo la he hecho en Google Sites hace un rato, optimizada para dispositivos móviles. Si yo lo veo desde el celular, está realmente optimizada. Mira, como puedes ver, la web está optimizada. Esto lo voy a enseñar en otro tutorial, cómo optimizar. Y mira, aquí donde aparece el espacio, donde está el botón flotante, yo al darle clic aparece el widget sin ningún problema, visible y legible para que los usuarios puedan leerlo de manera ordenada y de manera simple y sencilla sin tantas complicaciones. Pero vamos directo a la incrustación, cómo se incrusta este elemento en la página de Google Sites. Como puedes ver aquí, te voy a mostrar. A ver, te voy a mostrar algo interesante antes de irnos. Aquí yo reservé un espacio, creé este espacio del footer, el pie de página, y aquí reservé un espacio para incrustar el elemento. Si tú le das clic aquí, vas a encontrar que está el código HTML que me proporcionó la página al crear el widget, y lo copié el código en un blog de notas, que lo tengo, y después que lo copié, lo pegué al incrustar este elemento que dice incorporar, incrusté ahí, incrusté el código y lo guardé y apareció ahí el botón de manera profesional. Pero es bien. Lo que voy a hacer es crearme un correo. No, ya tengo el correo. Vamos a ingresarlo con un correo nuevo porque esta web, cuando es gratis, solamente te permite utilizar un solo widget por un solo cuenta de correo. No puedes crear más widgets con una cuenta de correo. Cuando te creas, te registras, te va a mandar este mensaje a tu correo donde tienes que confirmar para poder acceder a incrustar tu. Bien, yo tengo un nuevo correo aquí. Lo que voy a hacer es registrarme, ¿ya? Voy a registrarme aquí para poder. Me registro, dice regístrese gratis. Y voy a ingresar con mi correo de Gmail directamente. Es este correo nuevo. Y ahora lo que voy a hacer es crear mi WhatsApp chat, que dice acá, ¿no? WhatsApp chat. Voy a darle crear widget. Y me aparece el espacio, la interfaz de trabajo donde voy a elegir el botón flotante y ahí puedes ver que hay diferentes plantillas. Aquí me muestra en vista previa cuál puedo elegir. Este es para soporte, este en general, que es el que elegí. Este de aquí, al darle clic, aparece. Bien. Voy a guiarme por lo clásico, voy a volver a elegir este de aquí. Muy bien, elijo este de aquí, pone continúa. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es personalizar mi widget. Ya me daron el widget. Lo que puedo hacer aquí, mira, voy a irme a personalizar el contenido. Por ejemplo, aquí puedo elegir cualquier icono y obviamente voy a dejar el icono de WhatsApp. Aquí en el chat header puedo cambiar de foto. Ahí voy a poner otra persona. Foto que tenga aquí. Obviamente tú puedes poner tu foto si quieres o puedes poner la de tu personal. Yo voy a dejarla esta de aquí. Y aquí en nombre voy a poner, por ejemplo, la nombre de esta chica podría ser María Castillo, ¿no? Digámosles como si fuera mi secretaria, ¿no? Voy a poner un blog y aquí voy a poner el mensaje personalizado. ¿En qué puedo ayudar? Ponerlo. ¿Qué podemos ayudarte?
Listo, aquí en tiempo real se ve los cambios que estoy haciendo. Aquí personalizado y aquí voy a poner el cargo. Por ejemplo, ella va a ser atención al cliente. Si pones tu foto, puedes poner tu cargo, por ejemplo, ejecutivo de ventas, soporte, dueño de la empresa, eso ya depende de ti. ¿Ya? Aquí voy a poner que ella es mi secretaria, ¿no? Muy bien, que personalizo. Ahora, ¿qué más te tocaría personalizar? El mensaje de bienvenida ya lo personalicé y ahora aquí en el botón dice Start Chat voy a poner empieza a chatear. Empiezas a chatear o envíame un mensaje, puede ser también. Envíame un mensaje. Listo. Entonces, ¿qué más faltaría personalizar? Faltaría personalizar el número. El número con código del país. Por ejemplo, aquí en Perú es el más 51. Más 51 voy a poner mi número. 991-363-002. Listo. Aquí puedo elegir la posición. Lo que esté ahí. Notificación. Aquí puedo personalizar la apariencia, el color. ¿Ves? Aquí me permite elegir color. Voy a dejar en el clásico color del WhatsApp, ¿no? Voy a dejarlo esto ahí nomás, sin moverlo ya mucho. Y ya tendría todo personalizado. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es guardar. Guardar, aplicar y guardar. Y me va a llevar a la opción para poder publicar mi widget, mi botón de chat de WhatsApp. ¿Cómo se hace esto? Pues WhatsApp selecciona el plan, Yo quiero el plan gratuito. El plan gratuito me permite a una sola web, en este caso mi página, y solo 200 visitas. Es limitado, pero 200 visitas al mensual es suficiente. Así que vamos a seleccionar este. Muy bien. Y ahora donde dice añadir a website. Ahí está el código. Aquí me permite también encontrar tutoriales para que puedas, pero es muy sencillo. La instalación, todo es muy sencillo. Simplemente voy a copiar este código y lo voy a tener, para que no se confunda con el otro, lo voy a tener en este sector aquí, copiado el código. Listo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí siempre tengo que confirmar el... Ojo con algo acá, un punto muy importante. El mensaje te va a llegar en promociones muchas de las veces o en spam. En promociones, ahí te va a llegar el mensaje. ¿Ves? Aquí está. Tengo que confirmar. Confirmar email. Listo. Ahora sí, ya tengo todo habilitado para poder incrustar mi botón, el botón del WhatsApp chat a mi plataforma de Google Sites. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer todo el proceso de nuevo. ¿Qué es lo que hice acá? Voy a crearlo todo esto de nuevo. ¿Cómo? Pues lo que hice aquí fue incrustar algo así. Y aquí primeramente inserté el mapa de mi web. Inserté el mapa, avenida, Benavides, Surco. Voy a meter un ejemplo ficticio, ¿no? Simplemente pongo seleccionar. Muy bien. Después de esto aquí puedo ingresar una imagen de fondo, ¿no? Ingresé una imagen de fondo. Aquí lo tengo. Esta imagen, que es mi pie de página. Después de esto aquí puse ubícanos. Puse ubícanos, lo puse de, puedes ponerlo de color de fuente. Voy a poner esta fuente aquí, impacto, aquí, y el color azul, como lo hice. Y ahora aquí voy a poner los datos de
puse dirección, Avenida Benavides 2034, Santiago. Este botón de aquí, este texto de aquí, puedo cambiarle de color. Toda esta fuente puedo y aquí abajo puse el teléfono. Si tú ves mis tutoriales de Google Site, ahí te enseño a hacer todo este tipo de cosas. Es muy sencillo. Voy a poner cualquier teléfono solamente para efectos de tutorial, porque lo que me interesa es hacer el espacio para poder insertar el widget. Estoy haciendo todo el mismo proceso. Correo. Listo. ¿Por qué aquí corrí un espacio amplio? Porque si yo inserto el widget en un espacio pequeño, lo que va a hacer se va a recortar y no se va a poder visualizar correctamente. Por eso aquí lo que hice yo es hacer esto y estirar lo máximo posible. Estirarlo lo máximo posible. Bien, ahora mira. Yo pongo incorporar. Pongo este lado de aquí donde dice incorporar código. Y aquí voy a copiar el código de mi widget de chat WhatsApp, ¿no? Copio. Y lo pego. Y ahora pongo siguiente. Insertar. Me va a aparecer abajo. Entonces ahí lo que voy a hacer es aparecer aquí. Aquí esta vez. Voy a jalar ahí más. Por si acaso falte. Y lo voy a dejar ahí un poquito más. Listo. Aquí ya también puedo aumentar los textos, todo como aquí lo he hecho, ¿no? Lo que me importa a mí, ¿ves? Como puedes ver, que pueda verse. Ahí voy a publicarlo. Y ahora voy a visualizarlo. Ver sitio publicado. Mensaje. Y le doy clic aquí. Y me redirige automáticamente al número de teléfono que acabo de añadir. Esta es la manera correcta de poder. Si yo voy aquí, obviamente esta marca blanca siempre va a estar porque la estoy utilizando en forma gratuita. Si tú quieres pagar un plan para que desaparezca esta marca, aquí también puedes hacerlo. Pero esta es la solución más práctica y más sencilla para tener un botón flotante de manera profesional en una web. Así como acá también lo hice, ahí puedes ver. También personalizado, realmente muy profesional y lo mejor que es gratis. 200, máximo soporta 200 visitas a tu web mensual, así que es suficiente para tener esto. Así que yo te voy a dejar el link debajo del video para que tú puedas recorrer esta web, puedas hacer el mismo proceso y puedas tener tu botón en tu web hecha en Google Sites. A ver, y como puedes ver aquí, lo último antes de cerrar, voy a ver cómo se vería en el dispositivo móvil, que es lo que más me interesa. ¿Te das cuenta? Vamos a irnos al último, donde está el botón, estoy aquí, darle clic y ahí se ve el botón flotante. Así que hasta aquí me despido, no sin antes pedirte que por favor te suscribas a mi canal, actives las notificaciones, le des like y en el próximo video voy a explicar cómo creé esta web en cuestión de minutos, optimizada para dispositivos móviles y que tú puedes perfeccionarla aún más. Me despido, hasta pronto.